Hola de nuevo, aquí seguimos un día más. Continuamos con otro vídeo de testing sobre factorías de Laravel. En el día de hoy hablaremos de dos callbacks que ofrece el framework y que pueden resultar interesantes en determinados contextos. Hablamos de los métodos afterMaking y afterCreating. Los callbacks afterMaking y afterCreating son útiles cuando necesitamos implementar alguna lógica adicional tras la creación de un modelo mediante los métodos make o create de las factorías de Laravel. Si no estáis familiarizados con estos métodos, os recomendamos revisar nuestros vídeos anteriores del curso, donde encontraréis numerosos ejemplos de uso. A continuación vamos a presentaros un caso práctico para ilustrar una circunstancia en la que podríamos querer usar estos callbacks. Este es parte del esquema de base de datos del proyecto de prueba que estamos usando en este curso. Fijaos que por un lado, un pedido tiene una clave foránea que apunta al usuario que lo realizó y que por otro también se relaciona con la tabla productos a través de una tabla intermedia, puesto que hay una relación de muchos a muchos. Un pedido puede incluir diferentes productos y un producto puede encontrarse en varios pedidos distintos. Como hemos mencionado en otras ocasiones, las factorías deben reflejar fielmente el comportamiento real del sistema. En el caso de esta aplicación, al persistir un pedido, garantizamos con una transacción que no solo se crea el registro del pedido, sino también todas las líneas del pedido con los productos adquiridos. Por ello, al crear la factoría del pedido, sería incongruente crear solo el registro del pedido con su usuario asociado y olvidar la creación de las diferentes líneas del pedido de la tabla pivote. Vámonos pues a nuestro código para asegurar esta coherencia. Nos encontramos en la factoría del pedido, que como podéis ver ya dispone del método de definición que provee los valores para las diferentes columnas del registro de la tabla pedidos. Algo interesante que no hemos comentado en vídeos previos es que cuando necesitamos crear un valor que apunte al identificador de otro modelo, podemos usar esta sintaxis con el método factory del modelo en cuestión y será Laravel quien se encargue de devolver internamente el identificador del modelo que se cree en tiempo de ejecución. Vamos ahora a informar a la factoría de pedidos que queremos que en cuanto se cree un pedido, se cree también al menos una línea de pedido que represente un producto comprado. Para lograrlo, implementaremos el método configure con los callbacks en su interior. Escribiremos public function configure, diremos que devuelva static, vamos a dejar que Copilot autocomplete y vamos a ajustarlo a nuestras necesidades. Lo que sí que necesitamos es que se devuelva el callback de after creating, porque lo que nos interesa es aplicar esta lógica después de que se haya creado el registro de nuestro pedido. Aquí disponemos en esta función interna de aquellos datos pertenecientes al pedido acabado de crear y entonces desde dentro lo que haremos será crear un registro de la tabla pivote del siguiente modo. Diremos pedidos productos model, dos puntos factory, llamaremos al método create porque sí que queremos persistir en base de datos ese registro y entonces sobreescribiremos el valor del identificador del pedido de esa tabla pivote para asegurarnos de que apunte al identificador del pedido que acabamos de crear arriba. Si estudiamos la definición de la factoría para la tabla pivote, veremos que por defecto se crearían dos registros, uno de pedido y otro de producto, y Laravel asignaría sus IDs a las claves foráneas de este registro de la tabla intermedia. Sin embargo, al pasar explícitamente el identificador del pedido desde el método configure, en ese caso no se llegará a crear un pedido nuevo. Lo que sí que se creará será un registro de producto, asegurando que la lógica de nuestro test se alinee perfectamente con el funcionamiento de la aplicación. Dependiendo de vuestras preferencias, también podríais valorar otras opciones, como crear una cantidad aleatoria de líneas de pedido dentro del callback after creating o incluso añadir un método semántico dentro de la factoría del pedido que permita especificar desde fuera la cantidad exacta de líneas de pedido que deseéis crear. No podemos terminar el vídeo sin mencionar que además de situar estos callbacks dentro del método configure donde se ejecutarían siempre que se utilizara la factoría, también podrían ser concatenados a métodos semánticos específicos para un estado concreto. Esto permitiría mayor flexibilidad y control sobre cuándo y cómo se ejecutan estos callbacks, adaptándose mejor a las necesidades de cada caso.
Estamos convencidos de que ahora que habéis conocido la existencia de los callbacks after making y after creating, se os ocurrirán muchas situaciones prácticas para vuestros tests. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo, os esperamos en nuestra próxima entrega y, muy importante, un fuerte abrazo.